Seguimos entonces con la vulva, vamos a estudiar un poco más profundidad de la misma. Recuerden que estamos hablando específicamente del órgano genital externo, el único órgano genital externo que tiene la mujer. Aquí en la vulva, bueno, importante, vamos a empezar hablando de la región más anterior que es el clítoris. El clítoris, bueno, es, digamos, la parte de la vulva que se encarga de la erección y de que tiene la mayor sensibilidad dentro de la vagina. El clítoris es el análogo entonces del pene en el hombre. Vamos a ver que igualmente el clítoris comienza a través de dos raíces que se denominan la raíz de los cuerpos cavernosos. Estas raíces se agarran, se originan de las ramas ascendentes del isquion, pasando entonces por la rama descendente del pubis hasta llegar a la parte anterior de la sínfisis del pubis, donde se une a la raíz del cuerpo cavernoso del otro lado. Ambas raíces del cuerpo cavernoso se unen formando el propio cuerpo cavernoso, que ya el cuerpo cavernoso cuelga hacia adelante y hacia abajo, como el cuerpo, tal cual como el cuerpo cavernoso del pene. Entonces, estos cuerpos cavernosos del clítoris terminan digamos, en una prolongación que es continuación de la unión de ambos cuerpos cavernosos que se configuran con el nombre de cuerpo de clítoris. Y ese cuerpo de clítoris termina en una punta denominada el glande del clítoris. Entonces el cuerpo es la porción más distal ya cuando se unieron ambos cuerpos cavernosos. ¿Por qué? Porque está la raíz. Una vez que se separa del pubis, delante de la sínfisis, sigue separado, sigue siendo entonces cuerpo cavernoso, pero ya no deja de ser raíz porque la raíz es lo que está pegado. Entonces cuando se separan y cuelgan comienzan a ser cuerpos cavernosos. Cuando ambos cuerpos cavernosos se unen, forman el cuerpo del clítoris. Y bueno, el cuerpo del clítoris se continúa con el nombre de glande del clítoris. Vamos a ver igualmente que existe un ligamento que está unido a su parte más dorsal y superior, que es el ligamento suspensorio del clítoris. Este ligamento lo uniría entonces a la sínfisis del pubis, análogo a cómo tiene el ligamento suspensorio del pene el hombre. Muy bien. Esta estructura del cuerpo cavernoso es una estructura de tejido eréctil, una estructura que también se llena de sangre y se ingurgita, muy parecido al hombre. El glande del clítoris, por cierto, es muy sensible, en analogía al hombre, muy sensible. Vamos a ver que ella, me refiero al cuerpo cavernoso, está rodeada por el músculo isquio cavernoso. Este músculo isquio cavernoso, bueno, eso lo explicaremos en el video de región perineal, tanto los músculos isquios cavernosos del hombre como el de la mujer. Lo que quiero que sepan es que es un músculo que siempre está rodeando a ese cuerpo cavernoso. Importante también saber que este músculo es importante porque al contraerse es que puede lograr el aumento de volumen, la, digamos, erección de estos tejidos eréctiles. Vamos a ver entonces el prepucio del clítoris, aunque ya lo nombramos. Este prepucio del clítoris está formado por las caras externas de los labios menores. Muy bien. Vamos a tener ahora los bulbos vestibulares. Estos bulbos vestibulares son análogos a los bulbos del cuerpo esponjoso en el hombre. Y bueno, más adelante, cuando vean que la parte posterior es bastante estos bulbos ensanchados, pero cuando se van hacia adelante, hacia anterior, se van haciendo más finos, entonces más o menos serían el cuerpo esponjoso. Entonces, bulbo del cuerpo esponjoso, es el análogo. En la mujer se llama bulbo vestibular. Entonces, estos bulbos vestibulares, estas estructuras, se encuentran tapadas por estos músculos, que serían los músculos bulbocavernosos, tal cual como existe un músculo bulbocavernoso, también llamado músculo bulbo esponjoso, en el hombre. O sea, tal cual lo vamos a tener en la mujer. Vamos a encontrar en la parte posterior, estos bulbos vestibulares, para seguir hablando de ellos se dirigen hacia anterior, vean que van a los lados del introito vaginal, están prácticamente en el lugar donde están los labios menores. Y ellos se dirigen hacia adelante, haciéndose cada vez más finos, para después unirse en la parte anterior del introito vaginal, por debajo y por detrás del clítoris, para después unirse y surcar toda la cara inferior. Bueno, no sería la cara inferior, en este caso sería la cara ventral del clítoris. Importante eso, recuerden que el clítoris, la cara dorsal es esta y la ventral es esta, la que ve hacia abajo. Y entonces ahí hacen tal cual lo mismo que hace el cuerpo esponjoso del pene. Rodean toda la cara inferior del clítoris. Tenemos las glándulas vestibulares mayores, que son las que les nombré hace rato, que son análogos a las glándulas bulouretrales o de Cowper. Son las famosas glándulas de Bartolino. Tienen un conducto que llega al espacio que está entre el labio menor y el orificio vaginal,
que es el conducto por donde ellos sueltan sus secreciones. Estas glándulas a veces se le obstruye el conducto o a veces no hay obstrucción, sino que bacterias entran por el conducto y causan la bartolinitis, que existe, a veces se llenan de líquido, forman quistes de Bartolino. Siempre hay que tomarlas en cuenta para la patología vaginal. Tienen una función de que, bueno, son estimuladas y apretadas durante el coito y su producto de secreción lubrica el introito vaginal y hace un poquito más efectivo entonces el coito. ¿Okay? Aquí podemos ver un poco más el conducto y vemos las glándulas un poco más de cerca en la parte posterior del bulbo vestibular, aunque a veces están tapadas por los bulbos vestibulares. A veces no se encuentran tan posteriormente. ¿Ok? Muy bien. Con respecto, bueno, aquí ya ustedes lo saben que es el orificio donde desemboca. Con respecto a la irrigación y a la inervación de esta parte externa de los órganos genitales femeninos, comenzamos primero con la irrigación de los labios mayores y menores. Hay una arteria que no se ve en esta imagen, que es la arteria pudenda externa. Esta arteria pudenda externa origina ramas labiales anteriores que entonces vienen desde anterior hacia posterior. ¿Ok? En esta imagen aprovecho y les muestro las ramas labiales posteriores, que ya vienen desde posterior hacia anterior, que son ramas indirectas de la arteria pudenda interna. ¿Ok? Arteria pudenda interna. Entonces la pudenda interna termina dando esas ramas labiales posteriores y la pudenda externa, que no se ve en la imagen, repito, da las ramas labiales anteriores. Los cuerpos cavernosos, por su parte, tienen que tener irrigación. Recuerden que la erección depende de irrigar a las estructuras, digamos, cavernosas. Va a estar irrigada por la arteria profunda del clítoris, como lo pueden ver allí. Ahora, el glande como tal, fíjense que va por la arteria dorsal del clítoris. Entonces, la arteria profunda del clítoris al cuerpo cavernoso y la arteria dorsal del clítoris al glande. Estas arterias terminan derivando de la arteria perineal, que a su vez esa arteria perineal también termina siendo rama de la pudenda interna al final. Bien, los bulbos vestibulares por su parte, ¿okay? Que serían, recuerden, estos que están aquí, y las glándulas vestibulares mayores que estaban tan cerca, están irrigadas por la arteria bulbovestibular, que son estas que usted ve aquí, que serían ramas entonces de la propia arteria perineal, también rama de la pudenda interna, que la pudenda interna irriga casi todos los órganos genitales externos. Y por una arteria que no se ve aquí, que es la arteria vaginal anterior, que bueno, es una arteria que se vería mucho más profunda en la imagen. No les tengo imagen, pero es importante que sepan que también irriga esas estructuras. La inervación por su parte, bueno, los labios mayores y menores están inervados por el nervio ilioinguinal, ¿sí? Que es el nervio abdominogenital menor. Aquí lo podemos ver. Están inervados también por los nervios labiales posteriores. Estos nervios labiales posteriores, vean que derivan del nervio pudendo interno. Y por una rama del nervio cutáneo femoral posterior, que es esta que ustedes pueden ver aquí, que vean que le envía filetes a los labios mayores en este caso. Aquí lo podemos ver también un poco mejor. Esta es la inervación entonces de labios mayores y labios menores. Con respecto al clítoris, está inervado por el nervio dorsal del clítoris. Aquí lo podemos ver. Nervio dorsal del clítoris. O sea, véanlo aquí cómo sigue recorrido y llega a la parte dorsal del clítoris. Es el que le da la sensibilidad al clítoris. Y el bulbo vestibular, por su parte, recuerden que son las estructuras que estaban adyacentes al introito, van a estar inervados por el plexo útero-vaginal, que es un plexo que deriva del plexo hipogástrico inferior. Ese plexo hipogástrico inferior está en un video gratis en YouTube, lo pueden buscar para que lo entiendan. Y origina a su vez los nervios cavernosos del clítoris, de manera que el clítoris va a tener inervación por el nervio dorsal del clítoris y por los nervios cavernosos del clítoris que derivan del plexo útero-vaginal. Esto fue entonces toda la parte correspondiente olvidé hablarles del drenaje linfático. Bueno, estos órganos genitales externos le queda más fácil drenar hacia los ganglios inguinales superficiales. Estos ganglios también están muy explicados en el canal, el drenaje linfático del miembro inferior. Nombro mucho estos ganglios inguinales. Ahora sí, esta fue toda la parte de los órganos genitales externos. Vamos a meternos con los internos, que les recuerdo